Es nuestra predicación 39 de la serie de Números, expositiva y consecutiva. Y la titulamos Primera conquista, última murmuración. Números 21, 1 al 9. Les invito a colocarse en pie. Vamos a leerla a una voz. Dice: Cuando el cananeo, el rey de Arad, que habitaba en el Negev, oyó que venía Israel por el camino de Atarim, peleó contra Israel y tomó de él prisioneros. Entonces Israel hizo voto a Jehová y dijo: si en efecto entregares a este pueblo en mi mano, yo destruiré por completo sus ciudades. Y Jehová escuchó la voz de Israel y le entregó al cananeo, y los destruyó por completo a ellos y a sus ciudades, y llamó el nombre de aquel lugar Hormá. Y partieron del monte Hor, camino del mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se abatió el ánimo del pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y Moisés: ¿por qué nos hicisteis subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijeron: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un estandarte. Y sucederá que cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un estandarte. Y sucedía que cuando alguna serpiente mordía a alguno, y éste miraba a la serpiente de bronce, vivía. Amén. Puede sentarse. En esta sección que estaremos estudiando, el autor inspirado nos deja el registro de dos escenas únicas. No aparecen ni siquiera en el libro de Deuteronomio. Tengamos en cuenta que para este momento faltan pocos meses para la muerte de Moisés y por lo tanto pocos meses para el comienzo de la conquista de la tierra prometida. ¿Cuáles son esas dos escenas? Son las que estaremos viendo esta mañana. La primera es la primera victoria que Israel obtuvo sobre la tierra prometida, prácticamente la primera porción de tierra prometida que se van a ganar. Y la segunda parte es la última murmuración cometida por los israelitas en el desierto y el juicio que vino sobre ellos a causa de esta. Bien, así será la distribución de esta enseñanza. El primer punto, victoria en Hormá, versículos del 1 al 3. Y segundo punto, la serpiente de bronce, versículos 4 al 9. Bueno, comencemos. Primer punto, victoria en Hormá. Leamos versículos 1 y 2. Dice: cuando el cananeo, el rey de Arad, que habitaba en el Negev, oyó que venía Israel por el camino de Atarim, peleó contra Israel y tomó de él prisioneros. Entonces Israel hizo voto a Jehová y dijo: si en efecto entregas a este pueblo en mi mano, yo destruiré por completo sus ciudades. Bien, iglesia, recordemos, el monte Hor fue en donde murió Aarón. Es decir, todo este tiempo que ha pasado, ellos están en ese recorrido. ¿Se acuerdan que en el recorrido iban a pasar por Edom? Edom no los dejó pasar, así que tuvieron que hacer una vuelta bastante extensa por una porción de desierto que era muy difícil, muy hostil. Bueno, van por esa ruta en este momento y
van por la ruta de un camino que se llama Atarim. No se sabe con exactitud dónde queda, pero queda en el Negev. El Negev es el desierto del sur de Judá. Es un desierto, hermano, bastante hostil, seco, árido, no hay nada. Y cerca de esa región hay una región, pues hay una zona que se llama Arad. Es una ciudad cananea que quedaba al sur de Hebrón. ¿Sí? Esta ciudad tenía un rey cananeo que la gobernaba y gobernaba sobre otras ciudades vecinas. Este hombre ataca sorpresivamente a Israel, que va caminando, llevando su ruta normal, y este pueblo quizás se ve amenazado por la multitud. O otra razón puede ser esto. Vamos a Números 14:45. Y descendieron el amalecita y el cananeo que habitaba en aquel monte, y los hirieron y los derrotaron hasta llegar a Hormá. ¿Sí? Probablemente este rey no solamente se siente amenazado pues al ver la multitud de israelitas que puede tomarse su tierra, sino que también es muy probable que esté confiado porque sus antepasados hace 38 años ya los habían derrotado. ¿Se acuerdan cuando Dios les dijo que no van a entrar a la tierra prometida? Algunos de ellos dijeron, no, sí, ya nos arrepentimos, hicimos mal, vamos a pelear. Y se arman y van a atacar a los cananeos, y los cananeos los humillan terriblemente y los derrotan en Horma. Sí, bastante irónico. Entonces probablemente este hombre está confiado porque hace 38 años ganaron la batalla, y pues sigue siendo una amenaza que este pueblo venga a robarles las tierras. ¿Sí? Anoten ese texto, Números 33:40. Este pasaje muestra un poco de la ruta que están ellos caminando. ¿Sí? El caso es que el rey de Arad ataca a los israelitas, los combate y se lleva varios prisioneros. No nos dice el número, ni tampoco nos dice si atacó a la retaguardia, lo cual es muy probable. Pero el pueblo se siente prácticamente traicionado porque es un ataque al parecer por sorpresa, y hacen un voto al Señor. Hacen un voto bastante llamativo, hermano. De hecho, es quizás la primera vez que el pueblo de Israel hace un voto solemne al Señor como nación, y le dicen algo así como que yo te prometo que si tú me das la victoria sobre el cananeo, reduciré la ciudad a un anatema. Eso es lo que están diciendo. Consagro al anatema estas ciudades si tú me das la victoria. ¿Qué significaba esto del anatema, hermano? Bueno, básicamente dos cosas. Primero, que todo lo que estaba bajo el gobierno del rey de Arad iba a convertirse en polvo. Iban a destruirlo, arrasarlo, borrarlo del mapa. ¿Sí? Y lo segundo, que todo lo que ellos pudieran obtener en el botín lo iban a consagrar al Señor, lo iban a dar de ofrenda. ¿Sí? Ese es el voto que ellos hacen, un voto de anatema. Leamos versículo 3. Y Jehová escuchó la voz de Israel y le entregó al cananeo y los destruyó por completo, a ellos y a sus ciudades, y llamó el nombre de aquel lugar Hormá. El Señor escuchó la promesa del pueblo y les entregó en sus manos al cananeo de esa zona. Y conste, dice, todas sus ciudades. O sea, esta región es prácticamente la primera conquista que ellos obtienen. Lo que pasa es que ese terreno es muy difícil. Es un terreno escabroso, lleno de peñas, desérticas. Entonces no era muy llamativo el territorio para empezar a vivir ahí. De todas formas, cumplen su promesa, borran todo y los derrotan a los cananeos. Para conmemorar el voto, entonces le pusieron un nombre a ese lugar. No le ponen nombre a Arad, le ponen nombre al lugar donde pelearon. ¿Cuál es el nombre de ese lugar? Hormá. ¿Sí? Esa palabra Hormá en hebreo significa dedicación o destrucción, dando a entender esto, anatema.
que se entrega a Dios como una promesa de que los van a destruir por completo para entregárselo a Dios. ¿Sí? Entonces, hermanos, es muy interesante. La generación anterior, los padres de ellos, habían sido derrotados de una forma humillante acá, cuando fueron rebeldes. Fueron un pueblo rebelde, cuando fue un pueblo impenitente. ¿Se acuerdan? No les importó. Dios les dijo, no vayan porque yo no estoy con ustedes. Y de todas formas ellos fueron y pasaron la vergüenza. Bueno, en ese mismo lugar donde sus padres fueron humillados por su pecado, aquí están siendo respaldados por Dios, habiendo hecho esta promesa. Eso es una señal buena, hermano. Da a entender que Dios sí está con ellos. Dios está aprobándoles esta ruta. Es como un anticipo de que van a conquistar la tierra prometida. O sea, es un cambio bastante alentador. Es como Dios levantándoles la cabeza. Donde fueron derrotados una vez, no, allá obtienen la victoria y hasta borran del mapa a sus adversarios. Ese detalle es muy importante y por eso se coloca acá. Algo así como vindicando el nombre de Dios por si los impíos los hubiesen blasfemado. Aquí ya queda vindicado el nombre. Ahora vamos al segundo punto, que es donde más tenemos material para concentrarnos. Versículos del 4 en adelante, segundo punto, la serpiente de bronce. Leamos 4 y 5. Dice: y partieron del monte Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se abatió el ánimo del pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y Moisés: ¿por qué nos hicieron subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Siguen la ruta después de esta victoria tan especial, porque es la primera vez que derrotan a un cananeo para obtener sus territorios. Es más, Horma va a ser parte de la tribu de Simeón en la tierra prometida. Bueno, sigamos. Siguiendo entonces por la travesía de estar rodeando Edom, siempre es un terreno amplio, al sur, ellos se desaniman. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que eso era un riesgo que podían pasar? Debido a que el territorio era muy difícil, era muy probable que ellos iban a ser probados en su fe. Entonces, este desánimo es ese momento de crisis, ¿no?, en el que entran cuando no ven nada. Además, tengan en cuenta que el autor coloca Mar Rojo. Y léalo de nuevo, Mar Rojo, el versículo 4. ¿De dónde provienen ellos caminando? Hace 38 años, 39 ya. Vienen de camino del Mar Rojo. Están retrocediendo. Entonces, para ellos tuvo que haber sido una sensación de frustración muy fuerte. Sentir que tras de que es un territorio donde no hay nada, no hay agua, no hay pan, solamente están comiendo el maná por 4 décadas casi. Mejor dicho, todos esos factores se suman y ahora sentir que están volviendo atrás, como que han perdido el tiempo y otra vez están devolviendo al Mar Rojo. Todo eso se mezcla para este episodio que están pasando acá. Dice otra versión: se impacientó el pueblo. Dice otra versión: estaba fastidiado del viaje. Normal, hermano, y ya lo veíamos venir, ¿sí o no?, que esto iba a pasarles. Esta es la prueba que ellos debían cruzar. ¿Sí? Entonces el pueblo se queja, y conste que dice que se queja contra Dios y contra Moisés. Murmuraron. Hacía tiempos no los veíamos murmurar, y otra vez los estamos viendo murmurar. ¿Sí? Y dense cuenta cómo murmuran. Versículo 5. Se lamentan, o sea, como, ¿por qué nos sacaron de Egipto? ¿A quién le están hablando? Están hablando en plural. ¿Por qué? Ya no están diciendo Moisés y Aarón, están diciendo Dios y Moisés. Están murmurando contra Dios y Moisés. Dice: ¿por qué nos hicieron salir de Egipto para morir en este desierto? Palabras que nos recuerdan las murmuraciones de los padres de ellos. Otra vez. Dice: tierra desprovista de pan y agua. Además, ya estamos fastidiados del maná. Lo mismo que dijeron los padres de ellos en Números 11:6. Y le dicen pan tan liviano. Como que es que comemos y no quedamos llenos.
comemos y como que sigue derecho, como que ya estamos aburridos de siempre hacer lo mismo de comida. Dice otra versión, nuestra alma está hastiada de esta comida miserable. Bueno, hermano, en esta escena, aunque es natural, nosotros hubiésemos hecho lo mismo. En una tierra sin nada, vacía, inhóspita, volver a retroceder. Y comiendo todos los días lo mismo, nosotros hubiéramos actuado igual, hermano. Sí. Pero a Dios esto no le agrada. Y como padre, Él tiene que disciplinar esto. Retomar el camino del Mar Rojo, las condiciones del terreno, el sentimiento de retroceso. Bueno, todo esto frustra al pueblo y repiten los pecados de sus padres. Y vayamos bien atrás, están replicando el pecado de Adán también. Adán lo tiene todo, tiene la provisión de Dios, pero peca, se aleja de Dios, no quiere más de lo que Dios le provee. Bueno, ese es el mismo pecado del pueblo. Adán le puso atención a la serpiente antigua, ¿se acuerdan? Y despreció la provisión de Dios. Bueno, acá Israel está haciendo lo mismo. Está despreciando la provisión de Dios y está prestando atención a la voz de la serpiente antigua también. Y dense cuenta, ¿no? Este momento de crisis les hace olvidar la victoria que acaban de tener. Así somos nosotros. ¿Puede Dios estar bendiciéndonos de una manera hermosa, como lo necesitábamos cuando oramos, que nos respondió, y al otro día estar actuando ingratos? Así somos, hermano. Y yo sé, leemos este tipo de historias cuando estamos leyendo la Biblia y sentimos fastidio de esta gente, pero somos usted y yo. No es un pecado de ellos, así somos nosotros. Dios nos está bendiciendo y al otro día estamos siendo infieles contra Él, pecando contra Él, siendo ingratos contra Él, a veces como orando como que Dios, ¿y tú cuándo me vas a bendecir? Y nos está bendiciendo todo día. Así somos usted y yo, hermano. ¿Cuál es la disciplina de Dios para este caso? Versículos 6 al 8. Dice: y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijeron: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y dijo Jehová a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un estandarte, y sucederá que cualquiera que fuese mordido mirará a ella y vivirá. Bueno, la disciplina de Dios entonces, ¿qué es? Les envía serpientes ardientes. No vayan a tomarlo literal. No se refiere a que hayan venido serpientes del fuego salidas del infierno, o ángeles en forma de serpiente, o demonios en forma de serpiente. No, es una descripción que se puede traducir de otras formas. Por ejemplo, en la 95 dice venenosas. En la Peshitta dice feroces. ¿Sí? Eso que dice que son ardientes es probable que haga referencia a que eran unas serpientes como de color rojizo. Y acordémonos, es un desierto todo amarillo del calor, ya no hay nada en el horizonte, y son serpientes que hasta con la luz del sol parece que brillan con un color como el fuego. Bueno, es probable también que se refieran al dolor que causaban cuando ellas picaban. Serpientes ardientes, o sea, cuando picaban a alguien, esa persona era como si le quemara la piel. ¿Sí? De pronto haga referencia a eso. Como sea, hermano, es una descripción de un animal real. No es nada fantástico por el estilo. Anote esos textos que le pueden ayudar a complementar la idea. Deuteronomio 8:15. Isaías 36 y Jeremías 8:17. En esos textos se describe a esas serpientes, o se habla un poco más de ellas. Y miren este acto, hermano. Ténganlo presente. Este pueblo es diferente. Sí, está pecando en lo mismo, actuando y diciendo casi lo mismo, sí. Pero tiene un corazón diferente a los anteriores.
¿Qué vimos ahorita? Hacen una promesa al Señor. Atacan a un pueblo cananeo. Cumplen lo que le prometen a Dios. ¿Y aquí qué está viendo usted? Van a donde Moisés y confiesan su pecado. Este pueblo, esta generación es diferente. El pueblo acude a Moisés, confiesa su pecado y le pide a Moisés que interceda. Y ojo con la petición. ¿Qué están pidiéndole a Dios? Que les aleje las serpientes. ¿Sí? Quizás se imaginaban un tornado que viniera y se las llevara lejos. O de repente que Dios hiciera algo para espantarlas, que se fueran del campamento. Y Moisés ora por ellos. ¿Y qué es lo que responde Dios? ¿Dios se llevó las serpientes, hermano? No. Las serpientes siguieron ahí. Eso no hay que pasarlo por alto. La respuesta de Dios fue una orden muy inusual, muy rara. Hazte una serpiente ardiente. Es irónico. Las serpientes ardientes les están picando y Él les dice que haga una serpiente ardiente. Es irónico. Y Dios lo hace adrede. Otra vez, insisto, no significa que ahora Él hace un muñeco y lo emprende y queda como una especie de serpiente en llamas. No. Las otras versiones, por ejemplo, la 77 dice, de bronce refulgente. Cuando el bronce está recién bruñido por el fuego, recién ya preparado y con el sol del desierto, esa cosa parecía que estuviera encendida. Eso es lo que se refiere, no es que esté quemándose, algo así. Dice la Reina Valera antigua, de metal sobre bandera. Y otra versión dice abrasadora. El caso es que era una estatuilla en forma de serpiente bastante llamativa, casi que brillaba por la luz del día, ¿sí? Por el material del bronce, ¿no? Y le dice Dios, hazte esa serpiente y colócala sobre un asta. Un asta, ¿sí? Un poste, dice otra versión. Cuando alguien sea mordido, no les evitó que fueran mordidos. Cuando alguien sea mordido y mire a esa estatuilla, que pues como está en el estandarte, va a estar lo suficientemente alta como para que si estamos por allá en el occidente, en el campamento en la parte occidental, miramos por allá la serpiente. ¿Sí? Con verla, ¿qué pasa? La persona sobrevivirá. Este detalle es importante, hermano. Sobrevivirá. No le evitó el dolor, el terror de ser picado o el hecho de ser picado. Y tengamos presente que hay muchos que han muerto con la picadura de la serpiente. Entonces esta solución es bastante interesante, bastante compleja de creer, ¿cierto? Dios no quita las serpientes del campamento. ¿Qué es lo que hace? Les ofrece una cura eficaz para cuando alguno sea mordido. Esto es una fuerte lección, hermano, para muchas personas que ven a Dios como un bombero. Hay personas que ven a Dios como alguien que necesito que me apague las consecuencias de mis malas decisiones. Y cuando ya Dios venga y le apague, entonces se va. Se va y ya. Dios es algo así como un rescatador de urgencia. Venga y nos ayude y listo. Ellos pensaban que Dios iba a quitarles la serpiente. No, va a dejarles que sigan pasando por el juicio de lo que habían hecho, su murmuración contra el Señor. Dios no los rescata de las mordeduras, no los rescata del terror de ser picados, pero los rescata de algo sí los rescata. ¿Qué? Del juicio que traían consigo las serpientes. Las serpientes simbolizan el juicio sobre ese pecado que habían cometido. Pero lo que representaba mejor el juicio que era el veneno mortal de esa serpiente. De las consecuencias de ese juicio, de lo que podía ocasionar ese juicio, era lo que Dios los estaba salvando. Y démonos cuenta de algo. ¿Cómo los está salvando?
mediante la fe. En ese texto está el Evangelio. ¿Mediante la fe? ¿Cómo que mediante la fe si está viendo algo? La fe no se sostiene sobre algo invisible. ¿Por qué dice que por fe? Ay, hermano, volvamos a meditar en esto. Piénselo. ¿Qué se requiere cuando alguien fue picado por una serpiente venenosa? ¿Qué hay que hacer? Si sabemos cuál es el tipo de serpiente que picó y que esa picadura es mortal y que quedan ciertas horas, ¿qué hay que hacer? Ir al centro de salud especializado más cercano y que tengan el antídoto. Ahora le pregunto, ¿qué clase de antídoto se obtiene mirando? Los antídotos, ¿cómo se hacen? Del mismo veneno, de mezclas de ciertas cosas. Pero mirando, una representación inerte, muñeco, de lo mismo que me picó. Por eso decimos que es por fe. ¿Cuántas personas habían muerto con la picadura, con el veneno de esa serpiente? O sea, el problema era real, era algo que traía consecuencias serias. Entonces, ofrecer una solución aparentemente tan absurda requería fe. Por eso decimos que aquí está el Evangelio. Y eso es muy importante porque este pueblo es el que va a entrar a la tierra prometida. Y Dios quiere que este pueblo sea aprobado en la fe. ¿Y qué está pasando? Están siendo probados en el desierto y terminan murmurando. Bueno, necesitan ser probados más. ¿Cómo? Hagamos una solución que sea ridícula al parecer, pero que sea suficiente para aquel que cree lo que yo estoy diciendo. Fe. Esa generación es la que va a entrar con Josué. Entonces Dios quiere que los que entren sean los hombres y las mujeres de fe a la tierra prometida. Cada vez que una persona fuera picada, solamente requería creer lo que Moisés les predicó en la palabra. Les predicó que Dios les había mandado a hacer una serpiente, que no se les llevó el problema, no quitó la serpiente, sino que le ordenó hacer una serpiente. Y la levantó y que la miráramos. ¿Qué se requería para ser sanados? Mirarla. Creer esa palabra que predica Moisés. Habrá pasado la voz por el campamento. Miren la serpiente. Y el que la mire, ¿mirar la serpiente? Yo necesito que me echen algo acá o necesito tomarme algo. ¿Cuántos habrán muerto por negarse a mirar? ¿Cuántos habrán muerto por decir qué ridiculez? Perdí los años de mi vida yendo a un lugar al cual nunca llegué. Y ahora me dicen que mire cuando me estoy muriendo. ¿Por qué no traen un médico o de pronto un sacerdote que venga y me unja o ore por mí? ¿Por qué no viene Moisés hasta mi casa y me visita y me impone manos? Solo requería creer a la palabra y mirar la serpiente de bronce. Los que se negaran a creer, los que se negaran a mirar, morían. Ese es el Evangelio. Todo aquel que crea, mire a Cristo, es salvo. El que no quiera creer en Él, está perdido. Está perdido. Versículo 9. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un estandarte, y sucedía que cuando alguna serpiente mordía a alguno, y éste miraba a la serpiente de bronce, vivía. Moisés hace lo que el Señor le manda. Crea la serpiente, pues la hace, la levanta, la pone bien en alto. Y cuando una serpiente mordía a alguien, insisto, no se llevó la serpiente, no evitó que los mordieran. ¿Por qué Dios permite la enfermedad? ¿Por qué Dios permite la muerte? ¿Por qué Dios tal cosa? Dios no se llevó las serpientes, Dios no evitó que sus hijos fueran mordidos, no. Sino todo aquel que fuera mordido, el afectado que hacía, miraba
La serpiente que estaba izada a la luz del sol, ¿sí? Que brillaba con esa luz. O sea, no era que no se pueda ver, estaba visible. El que la viera, vivía. Y hermano, esta escena, esta prueba, esta señal fue tan eficaz que literalmente esta es la última vez que los israelitas murmuran en el desierto. De verdad, esta es la última vez, no los volveremos a ver murmurar por fin. Es la nueva generación, este pueblo que había sido transformado en su corazón. Bueno, para terminar, voy a darles las aplicaciones del texto. Tengo varias y vamos a quedarnos un poco en ellas. ¿Qué vimos en la primera parte del capítulo? Un pueblo que los atacan a traición. Y llevados por ese celo de Dios, dice: Señor, entrégamelos. Y yo te entrego esto como un anatema. Y Dios respalda ese voto y les da la victoria. Tenga presente algo. Esta generación nunca ha peleado. No tiene experiencia militar. La generación anterior sí la tenía con Josué, ¿se acuerdan? Cuando Amalek los atacó, ya habían peleado, pero esta nunca había peleado. Y de todas formas se para con valentía, con determinación y dice: yo voy a atacarlos. Necesito tu respaldo, ayúdame. Si tú me ayudas, yo tal cosa. ¿Se dan cuenta de la diferencia? ¿Qué había pasado con la generación anterior? No vimos esas ciudades grandes, nosotros éramos como langostas, cobardes y pusilánimes. Pero esta generación es valiente, hermano. No tiene experiencia en peleas, en batallas, en guerras, y aún así van a pelear. Y no es cualquier ciudad. Había un rey, era una ciudad real. Eso implica que era una ciudad grande. Y no era una, ¿qué habla? De plural, ciudades, quién sabe cuántas serían. Este pueblo es diferente. Entonces en la primera parte del capítulo vemos a un pueblo valiente, lleno de determinación. No son los mismos cobardes de hace 40 años. Es un pueblo que no tiene experiencia, pero sí ha aprendido a confiar en Dios. Es un pueblo que tiene la fe más desarrollada. ¿Sí? Puede hacerle una promesa solemne al Señor y confiar que Dios va a escucharlos. Y van y pelean de verdad, hermano. Y Dios les da la victoria y cumplen lo que prometen. Este pueblo está conociendo al Señor. Pero, siguiente aplicación. No ha pasado mucho. Y ese mismo pueblo valiente para la guerra es el pueblo que sucumbe ante la crisis. Así somos nosotros. Es muy irónico. Somos muy capacitados por el Señor para lograr hacer proezas, lograr metas personales o laborales excelentes para la gloria del Señor y nos sentimos realizados y para darle la gloria a Él. Pero cuando viene la crisis personal, esa que es íntima en lo secreto, parece que somos otra vez cobardes, indefensos. Ese pueblo valiente que acaba de ganar a varias ciudades cananeas reales, sucumbe ante la crisis, ante la duda, ante la queja, la murmuración, el desánimo, la impaciencia, frustración, etc. Entonces, el relato de la serpiente de bronce, esta prueba que están pasando, nos deja en evidencia a usted y a mí, hermano. Nos muestra lo fáciles que somos para que el pecado nos atrape. Es fácil. Podemos darle frente a situaciones complejas, salir victoriosos, pero el pecado nos atrapa y nos muerde fácilmente. Nos persigue como serpientes ardientes. Así somos. Somos muy fácilmente atrapados por el pecado y sobre todo los efectos del pecado nos alcanzan también. Porque el pecado no viene solo, siempre trae compañía. Un pecado siempre trae otro pecado y cada pecado trae una consecuencia. ¿Sí? Esto de las consecuencias, al incrédulo no le gusta que se le enseñe, que se le predique. Es odioso para ellos hablarles de un Dios que hace justicia, que hace juicio como juez
y que a él se le hable del infierno. Eso es odioso para el incrédulo. Pero lo más triste es que esto también es odioso para muchos creyentes también. Hay muchos cristianos sensuales, diría Sproul, carnales, diría Pablo. Esos creyentes que no les gusta que se les hable las consecuencias del pecado, que piensan que cuando sacan su bandera del amor o de la gracia, se les puede excusar sus malos hábitos y que está mal hablarles de las consecuencias de lo que están haciendo, como si fuesen a ser eximidos de los efectos del veneno. No. Hablamos también de las consecuencias del pecado. ¿Y cuál es? La paga del pecado es la muerte. Es la muerte. Precisamente porque la muerte es tan real y el juicio es tan severo, es que se hace necesaria la predicación de la serpiente de bronce. ¿De qué sirve la serpiente? ¿Para qué una serpiente si no hay muerte, no hay enfermedad ni veneno? Bueno, se requirió una situación severa para que Dios trajera una solución que fuese aparentemente absurda para probar la fe de las almas. Ese es el Evangelio. Vamos a 1 Corintios 10. Y sigue aplicando aún para nosotros como hijos de Dios. Porque todavía la serpiente nos sigue picando, hermano. Pero esa serpiente de bronce sigue alzada en alto todavía. Todavía la vemos todos los días para ser curados. No ser salvados de las picaduras, pero sí de los efectos de ese veneno que tienen las picaduras. Corintios 10, 6 dice: estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Versículo 9. Ni tentemos a Cristo, como también algunos de ellos lo tentaron y perecieron por las serpientes. En otras palabras, esos hechos son históricos y son ciertos, son reales, pero también contienen propósitos prácticos para nosotros. ¿Cuáles? Mostrarnos nuestra fragilidad, nuestra tendencia y cómo somos de fácilmente atacados por el pecado. Esas cosas sucedieron para nuestro ejemplo, ver qué fue lo que abrió la puerta a esas serpientes. Su murmuración, su ingratitud, su queja, su infidelidad contra el Señor, su frustración, su impaciencia. Nos sigue pasando, es más, dice, ellos tentaron a Cristo. Hablar contra el Señor es tentarlo. ¿Por qué Dios permite estas serpientes en mi vida? ¿Por qué no simplemente las quita? No, Dios no las va a quitar. No las va a quitar. Es más, hasta a los hijos de Dios los pueden picar las serpientes ardientes. Pero el Señor ha prometido a todo aquel que mire a la solución que Él ha brindado, que vivirá. Viviremos. Bueno, aquellos que tentaron a Cristo y que no creyeron, ellos perecieron por las serpientes. Bueno, démonos cuenta, ellos pecaron de la misma forma que pecaron sus padres. Volvamos al texto principal. Pero hay otro detalle que no podemos pasar por alto. En la primera parte vimos un pueblo valiente que por medio de la fe va a dar batalla, diferente a sus padres. Pero hay otro aspecto que los hace diferentes a sus padres. ¿Cuál fue? Ahorita lo dijimos. En el verso 7. Este pueblo, esta gente, aunque pecan igual, ellos sí se arrepienten. Ellos sí se arrepintieron. ¿Qué pasó con los otros hace 38 años? Dios les dice, no vayan porque yo no estoy con ustedes. Ellos dicen, no, sí, nosotros vamos a pelear. Nombremos un capitán y vamos. ¿Sí? Van de todas formas en desobediencia y Dios los humilla. Este pueblo viene ante Moisés. Dice, hemos pecado. Confiesan su pecado. Se arrepienten, hermano. Este pueblo conoce los dones salvadores de la fe y el arrepentimiento, por lo menos muchos de ellos. ¿Sí? Así que todos aquellos que creyeron a la palabra predicada por Moisés fueron sanados. Asimismo pasa hoy. Exclusivamente aquellos que miren con fe eso que está detrás de la serpiente de bronce, ellos son los únicos que son salvos. Las serpientes siguen sueltas. La serpiente antigua que hizo caer a Adán y a Eva
Esa serpiente que sigue haciendo y deshaciendo sobre los suyos y todavía tratando de picar a los que ya son redimidos. Esa serpiente sigue efectuando su veneno con todos sus demonios. Pero todos aquellos que seamos picados por esa serpiente, que es el pecado, con las consecuencias que trae consigo, podemos mirar hacia aquello que Dios proveyó. Una solución extraña, aparentemente absurda, pero es la única solución para los efectos del pecado y de la muerte. Antes de pasar a encontrar cuál es esa solución, antes de encontrar esa solución, me parece necesario decir esto. Algunas vertientes del cristianismo utilizan este relato de la serpiente de bronce como base bíblica para el uso de imágenes. Dese cuenta todo lo que hemos aprendido en este relato. Pero algunos, por ejemplo el papismo o la Iglesia Ortodoxa de Oriente, utilizan este texto para decir, ve, Dios permitió que hayan imágenes. Dios os permitió que hayan imágenes y con solamente verlas, entonces las personas eran sanadas. Imagínense qué superficiales y vanos son de utilizar un texto que obviamente hay una verdad oculta detrás, que ya no es oculta, que Cristo la explicó, para sustentar una actividad que está prohibida textualmente en Éxodo 24. Dos cosas podemos decir a estas personas. Primero, fue Dios el que ordenó que hiciera la serpiente de bronce a Moisés. Es una orden textual. Dios dijo en Éxodo 24, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en los cielos, ni abajo de la tierra, ni las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. Dios ordena que no se hagan, pero acá está diciendo que sí se haga. Él como legislador es el único que puede hacer excepciones a una regla que, bueno, pues no es del todo una excepción porque ellos no se están inclinando, no está dada para el culto, fue para una solución de un problema particular, un momento del tiempo. El caso es que Dios está ordenando que la haga. Y le preguntaríamos al papismo, a la ortodoxia de Oriente, ¿cuándo Dios ordenó que usted hiciera esas imágenes? ¿En dónde? Entonces no hay comparación, no hay punto de comparación. Otro aspecto. La serpiente de bronce no fue dada para inclinarse a ellas, que es lo que vemos en la práctica de estas religiones. Se les ve inclinándose en señal de respeto. Es que nosotros vemos lo que representan. Se están inclinando. Las besan. Cuando pasan cerca hacen alguna señal mostrando su honra hacia esas cosas. Como sea, ese tipo de veneración es precisamente lo que está prohibido en Éxodo 24. Está prohibido venerarlas, servirles. Por eso está prohibido el uso de imágenes. Y en la escena de la serpiente de bronce no hay gente yendo a besar la serpiente de bronce, no hay gente orando, viendo a Dios representado en esa serpiente, no hay gente venerándola o viéndola haciéndose una persinación, no hay gente inclinándose ante ella. Eso no hay en esta escena. Así que es falaz esa comparación entre la escena de la Biblia y esa práctica pagana del uso de estatuas o imágenes, cuadros o íconos. ¿Sí? Hermano, es la tendencia del corazón del hombre conservar los signos en vez de perseguir el significado. Detrás de esa serpiente hay un símbolo, hay un significado. ¿Qué vimos ahorita? Se necesitaba fe. El tema aquí era fe. El que creyera, hiciera lo que Dios le dijo, ese iba a ser salvado. Eso es lo que está detrás, eso es lo importante, no es la serpiente en sí. Pero el problema del hombre, ¿cuál es? Cuando se le entregan cosas visibles y palpables, él empieza a colocar su mirada en ellas. Y no solo su mirada, ya coloca su corazón, su esperanza. De hecho, esto fue lo que cayó el pueblo de Israel. Segunda de Reyes 18:4. Segunda de Reyes 18:4.
El rey Ezequías, dice la palabra que él quitó los lugares altos, o sea, lugares ilegítimos en donde no se debía ir a adorar o a orar. El pueblo estaba yendo a esas montañas a orar allá en las colinas. Ezequías quita todo eso, porque el único lugar en ese entonces, ¿cuál era? El templo de Jerusalén. Dice, él quitó los lugares altos, quebró los pilares sagrados. Los pilares sagrados eran como palos donde se anotaban inscripciones o se dibujaban algunas imágenes que representaban las deidades, o se colocaban dentro de los árboles estatuillas, algo que se sigue haciendo. Bueno, Ezequías quebró todo eso. ¿Qué más hizo? Taló los árboles sagrados. Hizo pedazos que la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Nehustán. Este es el problema de no entender lo que está detrás y de quedarnos en los signos. Es que la serpiente de bronce es para aprender, es pedagógico. Bueno, sí, fue pedagógico, pero ya cumplió su propósito. Ya no tiene sentido conservarla. Si se quiere conservar, consérvela como un recordatorio, pero que nosotros no somos así. Nuestro corazón, idólatra por naturaleza, empieza a generar veneración tras esa cosa. Y eso es lo que hizo el pueblo de Israel. Ya hasta le quemaban incienso, hermano. Podemos imaginarnos en los días del rey de Judá, israelitas enfermos yendo supersticiosamente a encontrarse con la serpiente para ser sanos. Podemos imaginárnoslos a ellos cuando se sentían una dolencia, irles a quemar incienso a la estatua. ¿Ese era el propósito de la serpiente de bronce? No, ya lo había perdido. Entonces fue necesaria una reforma en Ezequías para destruirla. Ya había sido objeto de culto, tenía que ser destruida. Ay, qué lástima, ese recuerdo quedó manchado por el pecado, y todo lo que sea objeto de idolatría tiene que ser destruido. Ahora con eso terminamos, y es lo más importante de todo. ¿Qué quería Dios enseñar con mandar a hacer esa serpiente de bronce? ¿Qué simboliza? Estamos diciendo de que hay detrás algo. ¿Qué? ¿Qué es? Bueno, esta pregunta es respondida por el Señor en el Nuevo Testamento. Juan 3:14. Dese cuenta que el Señor Jesús nos trae la respuesta, sin necesidad de inventarnos una tradición nueva o utilizar un pasaje fuera de contexto. El Señor mismo lo enseña, hermano. Juan 3:14, Jesucristo hablando, Él mismo dice: como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí está el significado de la serpiente de bronce. Clarísimo. Jesús aplica a sí mismo el significado detrás de la serpiente de bronce, y se lo está contando a Nicodemo, un sacerdote, un fariseo, pues, de su tiempo. Él está diciendo prácticamente que Él va a morir en la cruz, que va a ser alzado. Una solución aparentemente absurda. Absurda porque Él dice: ¿cómo así nacer de nuevo? ¿Tengo que volver al vientre de mi madre? ¿Cómo así que el Mesías morir no dice que va a permanecer para siempre? Claro, una solución aparentemente absurda, como que mirar y curarnos del veneno. Solamente había que creer, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El propósito o el símbolo no era en sí la serpiente, era lo que representaba Cristo. Vea Juan 12:32. Juan 12:32. Por lo tanto, esta escena tampoco está diciéndonos que ahora hagamos una representación de un Cristo crucificado para mirarla cada vez que nos enfermamos y así ser sanados.
Porque aquí el meollo, ¿cuál es? La fe. ¿Y qué dice? 12:32. Y yo, si fuere levantado de la tierra, hablando de la cruz, a todos atraeré a mí mismo. Y esto decía dando a entender de qué muerte había de morir. No es ahora replicar una cruz con un Cristo crucificado y quemarle incienso. Volver a repetir el pecado de Nehushtan. Es lo que hay allá. Esa cruz maravillosa y preciosa. Allá donde vamos y nuestras cargas son destruidas. Donde el pecado fue pagado. Fue lo que Cristo hizo, su obra. El alzamiento de aquella serpiente de metal por encima de las serpientes vivas que estaban picando a los israelitas. El alzamiento de esa serpiente representaba el triunfo sobre las serpientes venenosas. Pero ¿por qué una serpiente? Qué irónico. ¿No fue la serpiente la que engañó a Adán y a Eva? ¿No es la serpiente el símbolo de Satanás? ¿Por qué una serpiente, hermano? Romanos 8:3. Romanos 8:3. ¿Saben? Tuvo que ser una serpiente, irónicamente, adrede. Porque la serpiente era nuestro problema. La serpiente introdujo el pecado y el pecado la muerte. La muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Estamos destituidos de la gloria de Dios. Por eso era una serpiente, porque representaba algo, anticipaba que Cristo iba a tomar esa forma, no de una serpiente, sino forma de pecado. Dice Romanos 8:3. Lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, o sea, la naturaleza humana, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Lo que está diciendo es, el pecado ha contaminado la naturaleza humana. Y a causa de ese pecado, nosotros no podemos obtener esa justicia eterna. Entonces, ¿qué hace Dios? Envía a su Hijo en semejanza de carne de pecado para condenar en la carne del ser humano, de un ser humano verdaderamente, las consecuencias del pecado. ¿Cuál fue la primera consecuencia del pecado? La muerte. Por eso Cristo tuvo que morir en la cruz. Por eso la serpiente tuvo que ser eso, una serpiente de bronce, irónicamente. Bueno, por eso, ¿qué simbolizaba? Bueno, la encarnación de Cristo, que se hizo semejanza de carne de pecado, para darnos el triunfo sobre el diablo, el pecado y la muerte. Eso es lo que estaba detrás de esa serpiente de bronce, lo que está detrás del madero del Calvario. Colosenses 2:14. Dice, borrando el acta de las ordenanzas que había contra nosotros, que nos era contraria, y la quitó de en medio, clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Esa es la cruz de Cristo. Más que el madero literal, y tratar de buscar en medio del mundo las astillas de ese madero para rendirles un Nehushtan, es lo que se ocurrió allá. ¿Quién es Él? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ese es el Evangelio. Amén. Oremos.